Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Isa de Guía para Mochileros. En este capítulo les voy a mostrar mi viaje a Isla Mujeres, donde me quedé en un hostal espectacular. Les voy a contar lo bueno y lo malo de este hostal, lo bueno y lo malo de Isla Mujeres, todo a calzón quitado. Así que acompáñenme. Bueno, les cuento que desde el terminal de transporte tomé un colectivo azul que queda cruzando la calle, que se llama el número 6 azul. Y ese es el que lo trae a uno acá hasta el puerto. Hay dos ferries, el segundo, el que queda un poco más lejos, es este, el Jetway, que es el que sale más barato. Entonces, bueno, yo estoy muy contenta porque me dieron precio de local por la residencia, ¿no es emocionante? A 70, o sea, 140 ida y vuelta, y normalmente vale 400, para que sepan, ida y vuelta, por persona. Desde el muelle de Cancún tuve que esperar más o menos una hora para que saliera el barco. Jetway solo tiene un barco disponible, por lo tanto se demora más en pasar, ya que hace ida y vuelta a la isla. Ultramar tiene más barcos, pero es más costoso. El viaje duró más o menos media hora. Al bajar del muelle, a mano derecha, antes de llegar a la esquina, se toman los buses que te llevan por 20 pesos a dar la vuelta a la isla. También te ofrecen el Day Pass por $9 para que uses el servicio todas las veces que quieras durante el día. Recuerda que el colectivo solo pasa en un sentido, ya que hace un circuito circular. No cometas el error de esperar a que pase en ambos sentidos. Hay dos rutas de colectivos, la que ves en rojo y la azul. La roja pasa más frecuente, ya que es un trayecto muy corto. En ambos hay un solo bus. En ocasiones te quedará más fácil caminar hasta la roja para tomar el colectivo más rápido. Llegué a Nomad Hostels y la verdad me encantó el lugar. Y te voy a decir lo bueno y lo malo de este lugar. Es un party hostel y los fines de semana se escucha la música muy duro hasta tarde y hasta en la cama. También hay música todo el día, así que por derechos de autor no pude hablarles en los videos. El internet llega hasta la playa, así que podía trabajar estando en el camastro enfrente del mar. Delicioso. No tienen desayunos, pero enfrente hay un restaurante que es caro y no muy bueno. Me costó 260 pesos el desayuno, carísimo. Así que recomiendo llevar huevitos y preparar tu propio desayuno. Al mediodía abren el restaurante con platos de alrededor de 100 pesos, un muy buen precio. La pasta de mariscos sabía a salsa de tomate ketchup, no estaba rica. Las alitas bastante secas. La pizza, en cambio, sí estaba muy rica y los ceviches también. Tienen un muelle hermoso, desde donde puedes ver el atardecer o las estrellas. La cocina compartida está muy bien y la limpian 4 veces al día. Las habitaciones también son muy limpias. En la habitación de mi amiga entraron 2 veces en la noche a tener sexo. Era habitación compartida, pero los hostels deberían tener un lugar especial para tener sexo, ¿o no? Que no sea la habitación compartida. La verdad me gustó mucho el lugar, tanto que decidí dedicarle todo un día a disfrutar del hostel. Solo recuerda levantarte temprano, ocupar un lugar cerca de la playa. Ten en cuenta que mucha gente va temprano y pone la toalla en un camastro y se va horas. También puedes mover el ventilador si no hay nadie ocupándolo. El mar de enfrente tiene algas, pero también puedes entrar al mar desde el muelle o meterte en la piscina. Otra cosa que me encantó de Isla Mujeres es que tiene 2 supermercados. Tiene una aquí y un Chedraui, que es súper grande y encuentras las cosas muy económicas. Solo recuerda que los domingos no venden alcohol después de las 5 p.m. Bueno, les cuento que hoy me estoy preparando el desayuno porque el desayuno de ayer estaba carísimo y no estaba rico, el de la enfrente, entonces prefiero preparármelo yo misma. Bien.
unos huevitos y me compré café de este que ya viene con café, con leche, con azúcar, con todo. Así no tengo que comprar de todo porque no tengo acá espacio para guardar todo eso en mi maleta. Y listo, unas verduritas y para cocinar en la noche y en la mañana, y ya al mediodía puedo comer por fuera. Y en la noche también uno puede no comer, ¿no? A ver si me da caso. Bueno, les cuento que he estado contando todo en Instagram así súper detalladamente. No les he hablado mucho porque acá hay música y bueno, derechos de autor y todas esas cosas. Entonces, pero les muestro y les dejo todos los datos claves para venir a este lugar. Es un lugar donde hay mucha fiesta, donde hay mucha bulla. Entonces, si a ustedes les gusta Party Hostel, pues este es el lugar perfecto. Es divino, eso sí, espectacular. Los precios de la cocina son baratos. El hospedaje no está mal para lo que es, digamos, en precios. Tienen ese muelle increíble. Yo les hice unas tomas espectaculares, ahí sí no se pueden quejar. Y ¿qué más les cuento? Ya hoy me voy a hacer el paseo por la isla a conocer. Y nada, aquí estoy acostadita, mira. Esa es la vista desde el lugar donde me tomo el desayunito, vean. Bueno, les cuento que esta mañana quería salir tempranito a hacer toda la vuelta, todo el tour por la isla, pero nada, tenía mucho trabajo y cositas que hacer, así que me quedé en el hostal y ya son como las 4 de la tarde y apenas voy saliendo. Entonces yo supongo que voy a ir caminando hasta Punta Sur, que me dijeron no te puedes perder ni Punta Sur, me dijo mi prima, ni Musa, que estoy acá por ella porque ella me dijo tienes que ir a Isla Mujeres, es hermoso. Entonces dije bueno, de una, 3 días. Y entonces bueno, pues voy caminando, me dicen que es media hora desde el hostal hasta Punta Sur. Pues yo una vez aprovecho para hacer algo de ejercicio, a ver si bajo barriga y a caminar y a mover el esqueleto. Y después vuelvo al hostal. Vamos a ver qué estaba hablando para ver si tomo unas fotografías ahí en el hostal. Pero la chica no sé, no la he visto. Y bueno, si necesitan antígenos y PCR, vean los precios. $100 y 35. Madre, en esos carritos que dicen que son cero confiables, que es mejor no hacérselo en esos carritos. Pues por lo menos así es en Tulum. Eso dicen. Yo no sé, solo he escuchado hablar de eso. Pero les cuento que ayer había hablado con unas chicas para hacer el tour de la isla y no sé qué. Pero ayer yo dije, ay no, yo me quiero quedar en el hostal recién llegada, como que quiero descansar, quiero adelantar mucho trabajo que tenía atrasado, adelanté muchísimo. Y ahorita había quedado esta mañana de ir con unas chicas en un carrito de golf, de alquilar un carrito de golf, vale $60, así que eran como más o menos unos $20 por cada una. Así que pues salía más o menos bien, ¿no? En el carrito caben 4 personas, para que sepan, si ustedes quieren alquilar. Y entonces, pero pues nada, ellas querían ir a ver el amanecer a Punta Sur. Y yo con una pereza de pegarme la madrugada, además quería como llegar al hostal, hacerme el desayunito. Despertarme y hacerme el desayunito. No sé, como tomármela suave. Y apenas ahorita a 4 de la tarde estoy saliendo a Punta Sur. Así, it's my life. Así soy yo, una lenturrona. A mí me gusta tomármela suave, ¿no? Es que corredera de madrugar y trasnochar haciendo actividades de pucha, por una al día es suficiente. Y bueno, también quiero conocer Punta Norte, obviamente. Entonces vean los carritos de golf. ¿Sí vieron? Esos son los carritos de golf. Ya saben, $60 el día. Y también hay lugares que alquilan por hora.
Ya les estuve averiguando y para hacer el tour en Musa, $50 aparece en Viator. Yo les pongo ahí el link abajo para que reserven. Aquí vean, está el Parque Garrafón. Este parque sé que tiene como una tirolesa, tiene delfines, hay como diferentes tours ahí también que uno puede comprar que valen como $70, creo que estuve viendo. 80, 70, dependiendo de lo que uno compre. Y bueno, también se los puedo poner ahí abajo si quieren. Por ahí va la tirolesa, de ahí hasta allá. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Les voy a compartir acá un pequeño reel de mi Instagram donde les explico todo rapidito, cómo llegar a Isla Mujeres. Y recuerden que les dejo muchísimos consejos útiles en mi Instagram para que me sigan. ¿Cómo llegar desde Cancún a Isla Mujeres barato? Toma un bus en el ADO del aeropuerto por 105 pesos o $5. Enfrente del terminal pasan los buses que van para el puerto y cobran 10 pesos o $0.5. Tomas luego un ferry que te lleva a la isla y te cuesta 400 pesos para turistas, $20 ida y vuelta. A una cuadra del puerto en Isla Mujeres pasa el bus que cobra 20 pesos o $1. El bus solo pasa hacia un lado porque hace el recorrido circular a la isla. Yo me hospedé en Nomad Isla Mujeres, no tiene desayunos y los de enfrente son muy caros y no muy buenos, así que te recomiendo que lleves tu propio desayuno. En la isla hay un supermercado Chedraui y uno aquí, donde podrás hacer tus compras baratas. Si quieres alquilar un carrito de golf vale $60 y una bicicleta 10. Las ruinas mayas valen 30 pesos o $2. También recuerden que en el próximo capítulo les voy a llevar a la punta norte y punta sur de Isla Mujeres para que también me acompañen. Suscríbanse a mi canal de YouTube, hagan todas las preguntas que quieran, comenten, compartan, denle like a este video y gracias por seguir en este canal. Abrazos y besos y cuéntenme qué les parecen estos videos y qué les gustaría ver y seguiré compartiéndoles toda mi experiencia. Gracias.